octubre podría ser un buen momento para el reinicio de dicha fase, o sea, de la fase 4, en la que está contemplado el reinicio de los vuelos internacionales, ¿no? Entonces, miren, o sea, hay esta gran incertidumbre, ¿no?, de cuándo estará realmente restablecido en plena las actividades del sector turismo. Muchas actividades del sector turismo ya han comenzado con algunas restricciones, ¿no? Pero otras, como lo que es el turismo receptivo a través de los vuelos internacionales, está completamente detenido. Algunos datos solamente para recordar con relación al turismo. El turismo representa para el Perú el 3.8% del Producto Bruto Interno Nacional. Genera 2.2 millones de empleos, que equivalen a un 12% de la población económicamente activa. Y al turismo le iba muy bien. Fíjense, en el año 2019 fue uno de los sectores con mayor crecimiento, un 4.7% de crecimiento. Y esta pandemia ha generado, pues, que se haya parado la economía en general y se haya parado fuertemente el sector turismo, generando ingresos con una afectación muy alta, ¿no? A mayo ya la presidencia del Consejo de Ministros calculaba en unos 3.348 millones de dólares la afectación en los ingresos del sector turismo. Y si hablamos de áreas, ¿no?, nos vamos a referir al área relacionada por el transporte aéreo, ¿no?, totalmente detenido en lo que se refiere al turismo receptivo. Solo hay vuelos internacionales de carácter humanitario, ¿no? Los ingresos se estiman que van a caer en alrededor de 1.300 millones de dólares y no tenemos una fecha tentativa de reanudación. Hace un momento les dije que la ministra está señalando que octubre podría ser, pero seamos sinceros, hay muchas cosas que internamente el Perú, el Estado, el gobierno específicamente puede decidir cuándo reinicie y cuándo no reinicie. Pero lo que son los vuelos internacionales son un tema que no dependen exclusivamente del Perú, sino de los demás países que quieran aceptar al Perú como un destino seguro. Por eso es que el país viene trabajando en obtener una certificación de destino seguro ante el Consejo Mundial del Viaje y del Turismo. La pregunta es, ¿lo lograremos? Lo lograremos en el corto plazo, siendo actualmente el país con el mayor índice de infectados a través de este virus. Es muy complicado. Entonces, esta es la incertidumbre a la que nos estábamos refiriendo inicialmente, ¿no? El sector hotelero ha venido trabajando en lo que era la cuarentena de los repatriados, lo cual ya terminó. De ahí ha estado brindando algunos servicios de alojamiento de trabajadores de algunas empresas, por ejemplo las mineras. Ya tiene posibilidad de reactivación, pero de una manera muy restringida. Los viajes vacacionales también están restringidos, también afecta a diversos componentes del sector turismo. El tema de los restaurantes también es un tema muy particular. En junio ya se había habilitado lo relacionado al reparto a domicilio y recojo en local, una actividad bastante restringida. En julio se abrió, dimos un paso más en lo que es la atención en salón, pero también un aforo bastante reducido, un aforo del 40%. Si a eso le agregamos que prácticamente no hay atención para lo que son las cenas y los mayores de 14 años, los menores de 14 años ni los mayores de 65 años pueden acudir, y si a eso aún le agregamos que la restricción que se ha dado para los días domingos, donde solamente pueden funcionar a través de delivery, la actividad de restaurantes está totalmente restringida, ¿no? Más aún cuando la gente, aún con la posibilidad de asistir, tiene temor de hacerlo. Ni hablar del resto de sectores, como las agencias de viaje, agencias operadoras de turismo, turismo de aventura, guías de turismo, casinos y salas de máquinas tragamonedas, organizaciones de ferias que están totalmente parados desde el 15 de marzo, ¿no? Frente a ello, inicialmente, ¿no?, tuvimos la creación de estos dos programas, Reactiva y el FAE-MIPE, al cual han accedido algunos de ustedes tal vez ya han accedido o al Reactiva o al FAE-MIPE, pero la evaluación general o lo que hemos podido constatar es que tal vez estos programas han sido creados solamente para que puedan acceder los más formales e incluso los más grandes, y en base al historial crediticio y a su cercanía con el sistema financiero.
Y para algunos incluso el haber accedido a este Reactiva o al FAE MIPE, ¿no?, va a constituir al momento en que entre en plena vigencia el FAE Turismo una restricción, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante con la doctora Benítez, quienes ya hayan obtenido algún crédito a través de Reactiva o el FAE MIPE van a estar imposibilitados de obtener recursos del FAE Turismo. Lo cual parecería ser una contradicción, ¿no? Y esperemos que aquí pueda haber alguna norma en el transcurso que pueda, de alguna manera, comprender también a aquellos que ya obtuvieron algún recurso, pero que quieran mudarse o que quieran llegar a hacer uso del FAE Turismo por las mejores condiciones que este fondo puede darles. Entonces, haciendo una recapitulación, ¿qué es lo que hemos tenido hasta el momento? Reactiva Perú, que fue el primer programa que apareció. ¿A quién estaba dirigido? A todas las empresas, micro, pequeña, mediana, gran empresa y a todo tipo de actividades, ¿no? Hasta el monto máximo del préstamo hasta 10 millones de soles y con un plazo de 36 meses con 12 meses de gracia incluido, ¿no? Entonces un programa que era que podía beneficiar a cualquier tipo de empresa. Había un listado, y hay un listado de empresas o actividades excluidas, pero digamos que en la generalidad de los casos no está enfocado a un tipo de empresa por tamaño, ni a un tipo de actividad en específico, sino que era bastante abierto este Reactiva Perú. Luego salió el FAE MIPE. Aquí ya comienza a reducirse el universo de beneficiarios, ¿no es cierto? Y este FAE MIPE estuvo dirigido a micro y pequeñas empresas de todos los sectores. Pero, ¿qué requisito? El ser micro o pequeña empresa. El monto máximo del préstamo también es un monto mucho menor, hasta 30.000 soles. Plazo 36 meses con 12 meses de gracia incluido. Luego del FAE MIPE aparece el FAE Agro, ya un fondo de apoyo empresarial ya no solamente destinado a un pequeño productor agrario, sino a una actividad específica, la actividad agraria, ¿no? También como en el caso del FAE MIPE, un préstamo máximo de 30.000 soles, menos meses incluso para pagar 12 meses, con 2 meses de gracia incluido. Y finalmente apareció el FAE Turismo, que es del que hemos venido a hablarles el día de hoy, ¿no? Un FAE Turismo también focalizado al sector turismo, pero dentro del sector turismo dirigido a la micro y pequeña empresa del sector turismo, con lo cual las medianas empresas estarían excluidas de este fondo. Monto máximo del préstamo hasta 750.000 soles. Plazo 60 meses, 18 meses de gracia incluido. Claro, o sea, si ustedes observan y comparan el FAE Turismo con el FAE MIPE, ¿no?, o con el FAE Agrario, o con el mismo Reactiva, podría ser muy interesante acceder al FAE Turismo. Estamos hablando del plazo máximo que se ha dado hasta este momento, estamos hablando de 5 años, con hasta 18 meses de gracia dentro de ese plazo de 5 años, ¿no? Y como han venido operando tanto Reactiva como el FAE, MIPE, las tasas que se deben, bajo las cuales se deben estar colocando estos fondos, son tasas muy bajas, son tasas a las que nunca en una situación de normalidad podría tener acceso ningún micro o pequeño empresario, ningún empresario en general, ¿no? Por lo tanto, sí se convierte en una alternativa interesante. Pero claro, hay que preguntarnos, ¿podré acogerme? ¿No podré acogerme? Si ya me acogí a Reactiva y al FAE, como están diciendo, entonces quedo fuera, ¿no? Y aún así, y si estoy capacitado, calificado para acogerme, porque no me acogió a Reactiva, al FAE de repente, ¿debo acogerme? Si no sé cuándo va a abrir, cuándo vamos a poder abrir plenamente, si no sé cuándo el sector turismo realmente va a regresar a los estándares del año 2019. ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Debo dejar pasar este momento? ¿Debo esperar? Todavía el FAE Turismo no está operativo. No está operativo en el sentido de que todavía no se han adjudicado los recursos a las entidades del sistema financiero y de las cooperativas de ahorro y crédito a través de las cuales opera el FAE Turismo y en realidad todos los FAE, ¿no? O sea, se obtienen los créditos a través de empresas del sistema financiero o a través de cooperativas de ahorro y crédito,
¿no? Entonces, ¿debo esperar hasta que se dé esa situación o ya voy comenzando a arreglar mi presentación, tener los papeles adecuados para poder presentarme oportunamente y acceder a estos fondos? Entonces, el FAE Turismo está destinado a una serie de actividades que la doctora Giovanna Benítez va a precisar con mayor detalle. Yo los quiero dejar con lo siguiente. Recuerden que este es un fondo dirigido a la micro y pequeña empresa, ¿no? Y según la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, ¿no?, la micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización empresarial contemplada en la legislación vigente. Vale decir, bajo esta definición puede tratarse de una persona natural con un negocio, puede tratarse de una empresa individual de responsabilidad limitada, puede tratarse de una sociedad anónima, una sociedad comercial, una sociedad civil, una cooperativa, lo que fuera, ¿no? La forma jurídica no nos expulsa de esta definición, sino que esta definición es muy amplia. Entonces, cualquier forma jurídica, persona natural con negocio o cualquier forma jurídica tipo sociedad anónima, sociedad comercial o las que hemos señalado, siempre y cuando es la calificación como micro o pequeña empresa. O sea, hasta ahí estamos cumpliendo con la... Tenemos que estar dentro de estos límites establecidos por la ley. Pero el FAE Turismo, en el reglamento operativo, ha definido también a la micro o pequeña empresa como la persona natural con negocio o persona jurídica calificada como micro y pequeña empresa, o sea, bajo los estándares que les he dicho, 2008. O sea, ¿qué significa eso? Doctor, hay algunos problemas con su audio. ¿Ya? A ver. ¿Ahora qué Están tal? recortando. ¿Ahora me están escuchando mejor? Sí, ahora sí. Sí. A ver, sigue hablando, Carlos, sí. Ya, no sé en qué... Se Decía, paraliza la imagen. A ver. Sí. bueno, A ver. Ya. ya, les decía que entonces no solamente basta calificar como micro o pequeña empresa, sino que también para efectos de sistema financiero, la micro y la pequeña empresa deben calificar como deudor minorista. Vale decir que para el caso de la microempresa, su endeudamiento no haya sido mayor a 20.000 soles en el sistema. Aquí con estos conceptos, y cedo el uso de la palabra a la doctora Giovanna Benítez, quien va a entrar a tratar ya el tema de características y aspectos específicos del FAE Turismo. Gracias. Buenas tardes con todos. Como bien señaló el doctor Carlos, conmigo vamos a ver un poco de las características especiales de este financiamiento. Y como ya se ha mencionado, este financiamiento tiene como objeto, este financiamiento tiene como objeto promover el financiamiento para las micro y pequeñas empresas del sector turismo, a fin de que puedan reactivar, reanudar las actividades que se habían visto paralizadas. Las características especiales de este financiamiento es que, primero, el FAE Turismo se ha creado hasta por el monto de 500 millones de soles. Este FAE va a financiar créditos únicamente para capital de trabajo,
Ahora, cuando hablamos del concepto de capital de trabajo, que comprende el capital de trabajo, es todo aquel capital que sirva para la actividad misma que realiza la empresa, para cubrir los flujos que realiza la empresa, como puede ser pago de planillas, obligaciones tributarias, todos los pagos de corto plazo que se requieran para la realización de la actividad económica que tenga. No se incluye, por ejemplo, dentro del concepto de capital de trabajo, el pago de algún tipo de obligación financiera de largo plazo o cualquier otro tipo de obligación financiera. Los recursos del FAE podrán ser colocados hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que estos recursos, o sea, una empresa del sector turismo o persona natural que cumpla con los requisitos que veremos más adelante, van a poder solicitar este financiamiento hasta el 31 de diciembre de este año. El FAE Turismo va a ser administrado por COFIDE a través de un fideicomiso. Ahora, las empresas del sector turismo que se encuentran comprendidas dentro de la norma, señala que se encuentran los establecimientos de hospedaje, agencias de viaje y turismo, guiado turístico, restaurantes, actividades de esparcimiento, organización de congresos, convenciones y eventos, transporte interprovincial terrestre de pasajeros, transporte turístico, producción de artesanía y comercialización de artesanía. Ahora bien, en SUNAT tienen que haberse registrado como cualquiera de estas actividades, ya sea para persona natural con negocio o para persona jurídica de micro y pequeña empresa que esté registrada ante SUNAT realizando cualquiera de estas actividades. Hubo, por ejemplo, vi entre las preguntas que hicieron, una que señalaba si yo soy, por ejemplo, una empresa, no estoy registrada como agencia de turismo, sino estoy registrada como una comercializadora de servicios y por tanto puedo acceder al financiamiento. En este caso no podría porque no realiza alguna de las actividades señaladas en el anexo de la norma, que son las que vimos anteriormente. Ahora, ¿quiénes van a poder calificar como beneficiarios de este financiamiento? Aquellas que obtengan, las MIPE que obtengan créditos para capital de trabajo y aquellas que se encuentren en la clasificación del sistema financiero al 29 de febrero del 2020 como en la categoría de normal. Cuando hablamos de normal, nos referimos a un crédito que no presenta atrasos mayores a 8 días. O también te señala que puede ser aquellos que estén en la categoría de problemas potenciales, con problemas potenciales. ¿Eso qué quiere decir? Aquellos créditos que presentan atrasos entre 8 a 30 días. Es decir, aquellas MIPES aquellas MIPES del sector turismo que tengan un crédito, que tenga atrasos mayores a los plazos señalados al 29 de febrero del 2020, no van a poder acceder a los financiamientos. Ahora, aquellas MIPES que no cuenten con calificación, o no cuenten con una clasificación de riesgos a esa fecha, al 29 de febrero del 2020, se va a tomar en cuenta la clasificación que tengan en los 12 meses previos de la solicitud. Es decir, del año anterior. Si su clasificación del año anterior fue la categoría de normal, van a poder acceder al financiamiento. O al menos a la calificación del financiamiento. ¿Quiénes MIPES no podrían ser elegibles? ¿No? Aquellas que se encuentren vinculadas a la empresa del sistema financiero o cooperativa de ahorro y crédito que sea la otorgante del crédito, así como aquellas comprendidas en la ley 3737, que es la ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil del Estado peruano. También aquellas MIPES que hayan obtenido algún crédito que se encuentre garantizado bajo los programas de Reactiva o FAE-MIPE tampoco van a poder acceder a este financiamiento. ¿Por qué? Porque ya se les considera que ya han recibido un financiamiento que les ayude, digamos, a reactivar su economía y que puede ser utilizado para capital de trabajo.
aquellas también que se han acogido a algún procedimiento acelerado de refinanciación concursal PARC ante Indecopi tampoco van a poder acceder, y las inhabilitadas por el Tribunal de Contrataciones. Ahora, habían varias preguntas relacionadas a que si alguna MIPE ya había accedido a alguno de los financiamientos y aun cuando éste tenga mejor plazo, mejores condiciones y se podría cambiar, no es posible porque ya accedió a un financiamiento. Tampoco le podría resultar aplicable las condiciones de este financiamiento al Reactiva, por ejemplo, que ya tiene, o al FAEMIPE que ya había accedido en su momento. Las condiciones de los créditos es que el plazo no va a ser mayor de 60 meses, de 5 años, no va a poder exceder los 5 años para el pago del crédito, y se va a otorgar un periodo de gracia de 18 meses, no va a poder exceder los 18 meses. Ahora, los criterios para poder determinar cuál es el monto máximo que puede ser entregado a cada MIPE es en relación a 3 veces el promedio mensual de capital de trabajo registrado al 2019 o 4 veces el nivel de venta promedio al 2019 de acuerdo a los registros de SUNAT. Ahora, se toma el monto más alto que resulte de cualquiera de estos dos criterios y de acuerdo a eso se le otorga el monto máximo. Lo que resulte máximo de esos dos criterios se le otorga a la MIPE. Más de eso no va a poder ser otorgado como monto máximo. Ahora, la cobertura del FAE Turismo es entre 98 y 95%. El monto máximo que podrá ser entregado a una MIPE es de 750.000 soles. Y los créditos que no superen los 90.000 soles van a tener una garantía del 98%. Los créditos que sean de un monto de entre 90.000 soles hasta 750.000 soles, la garantía va a ser del 95%. No obstante, si bien los montos máximos pueden ser hasta 750.000 soles, deben de tener en cuenta lo anterior que mencioné, que son los criterios que van a tomar en cuenta las empresas del sistema financiero o las cooperativas de ahorro y crédito que hayan obtenido ese financiamiento para el cálculo del monto máximo a otorgar, que es como, para recapitular, son 3 veces el promedio mensual de capital de trabajo que se encuentra registrado por la MIPE al 2019, o 4 veces el nivel de venta promedio al 2019, de acuerdo a los registros de SUNAT. Es decir, si es una MIPE que recién ha empezado a operar en el ejercicio 2020, tampoco va a poder acceder a este financiamiento. Ahora bien, le doy pase a Julio del Castillo para que pueda continuar con la explicación de este financiamiento. Bien, Joana, muchas gracias. Muy buenas tardes. Veamos. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo que he preparado para compartir con ustedes, luego de haber repasado las condiciones y características de estas estructuras de financiamiento que ha generado el Estado y que, dependiendo de cada una de las características de la empresa, se podrían acceder o que se han venido accediendo, comenzando por el plan y programa Reactiva, siguiendo con el FAEMIPE, y hoy con este programa que ya se lanzó y que está en un proceso de iniciación, que es el FAE Turismo. Sin embargo, cubiertas estas dudas que se están, trabajando durante estos días, de tal forma de poder clarificar la manera de acceder. En términos de las empresas, según su estructura organizacional, societaria, según los volúmenes de venta con los que ha venido trabajando y en función de las entidades financieras que van a facilitar este tipo de financiamiento. En realidad, todos estos procesos y todas estas preguntas nos encontramos en una permanente absolución, porque estamos justamente
tanto de la perspectiva del sistema financiero, en la identificación de todas las empresas que van a brindar esta línea de financiamiento, como la propia acción de COFIDE, ¿no?, como el estructurador y generador de esta operación, y todas las condiciones que las empresas deberán de cumplir. Y durante las preguntas podríamos entrar con un poco más de detalle para atender consultas puntuales. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes, amigos? Y es, una vez adoptadas estas decisiones y adoptada este punto de inflexión, ¿de acuerdo?, en la que hoy día nos encontramos, este es un elemento, y probablemente más de uno ya lo ha advertido, pero que nosotros, y lo conoce, que es una perspectiva usual hoy en día en el sector, es ubicarnos en el estatus y administrar cada uno de los momentos que hoy en día venimos enfrentando. En definitiva, y lo hemos venido trabajando a través de nuestras actividades de asistencia y asesoramiento a diversas actividades empresariales, desde el inicio de la pandemia, y es el programa de salvaguardar nuestro sustento una vez transcurrido esta etapa. Lo fundamental es la administración de la temporalidad de la crisis, que aún seguimos desarrollando, que es el tema, en primer lugar, la parte de salud, pero que quiero aquí compartir con ustedes en lo específico, en lo que corresponde al negocio. Y en una primera etapa, si bien en la perspectiva que McKinsey propone, que es la prioridad 2, salvaguardar nuestro sustento con perspectiva de futuro, es el mantener personas y el negocio durante la paralización. Definitivamente, lo primero en realidad que hicimos todos al interior de las empresas es reajustar todo nuestro mecanismo operativo en dos ambientes. El primero, en todas las actividades de financiamiento y de relacionamiento con nuestras obligaciones, de tal manera de reducir al extremo todos nuestros egresos. En segundo lugar, cubrir esas obligaciones que en el futuro podrían devenir. Tenemos que reconocer que el inicio de esta crisis era difícil pronosticar y hoy día sigue siendo sumamente incierto la circunstancia que venimos atravesando. En segundo lugar, y también la etapa que venimos atravesando, es prepararnos para el retorno al trabajo con seguridad. Es evidente, aún sin tener claridad y respuestas absolutas, cubiertas, pero también tenemos que estar preparados. Y en tercer lugar, estar en unas condiciones de construir un servicio y un producto a la escala suficiente en el retorno de nuestras operaciones. En el punto 1, cuando mencionábamos el retorno y el mantener el negocio en esta etapa de confinamiento, ¿no?, en lo primero hablábamos de postergar obligaciones financieras y venimos trabajando con más de una empresa el soporte y la asistencia en esta etapa de alcanzar los financiamientos de lo que hemos venido conversando, Reactiva, FAE MIPE, FAE Turismo, ¿de acuerdo? Y reestructurar todo este proceso de pago de obligaciones de tal manera de alargar la liquidez de la empresa. Algo que para nosotros es fundamental y probablemente lo hemos escuchado continuamente. En etapa de crisis, la única forma de lograr pasar el charco es sostener la liquidez, cuidarla con extremo cuidado. Evidentemente, hay dos fuentes. Cuando no hay el ingreso derivado de la generación de ventas, como está ocurriendo en el sector hoy en día, la única fuente de ingresos es o el financiamiento o el aporte de accionistas. No lo hay otro. En ese extremo es el financiamiento, en este caso de las alternativas que estamos hoy día conversando, las que están en estas condiciones para poder atender y cubrir los requerimientos de las empresas. Por eso mencionábamos acceder a un financiamiento, plan Reactiva, para aquellos que han podido acceder, FAE MIPE y FAE Turismo. Reestructurar los aspectos laborales, contractuales, alquileres, proveedores, todo ya definido, y estoy seguro que
ha sido la primera tarea la que todas las empresas han tenido que desarrollar y ya haber trabajado. Y en cuarto lugar, el control y el seguimiento muy cercano del egreso, que es lo continuo, con un presupuesto que considere los plazos aún inciertos. Definitivamente, el acceder a estos programas del Estado bajo el criterio de cumplimiento normativo, es decir, ya están definidos bajo la norma aquellas empresas que van a poder acceder, tanto en el ámbito de la pequeña, mediana o gran empresa, y bajo esas consideraciones, los bancos no van a poder romper esos criterios porque están bajo un condicionamiento normativo. Habría que definir con claridad cada caso y poder precisar la mejor forma de plantear y de elaborar los documentos para sustentar a estas operaciones de financiamiento. Y otro elemento central, porque en el financiamiento no solamente queda en el esfuerzo de la empresa, sino es de prepararse para el retorno. Es decir, el financiamiento y lo central en esta actividad es, si bien cubre el tramo de paralización de actividades, pero debe dar las condiciones para retornar a la actividad, porque es lo principal. Para eso es que se están apuntando a todos estos programas. Y por eso, lo primero, y brevemente lo comparto con ustedes, y es que lo que venimos trabajando, tomar acción sobre la base del nuevo escenario, si bien incierto aún, dejando otras experiencias no comparables, de acuerdo con respecto a otras crisis, la que estamos viviendo tiene niveles que la distinguen notablemente con respecto a lo que podría haber ocurrido en el pasado, y construir una nueva organización sobre la base de lo que esta circunstancia amerita y obliga. Dos, resolver la problemática con los trabajadores. Definitivamente todo este trayecto ha originado crisis, ¿no?, y circunstancias difíciles. Lamentablemente las hemos tenido que sostener, y ahí hay actividades aún pendientes por cumplir y cada caso es distinto, uno de otro. Con clientes, de la misma forma, y ese relacionamiento será central para sostener las actividades en el inicio de la operatividad, los canales de venta y distribución que bien conocen todos ustedes, recordando y volviendo a repetir el argumento, en esta nueva etapa, la preservación de la liquidez. Y por eso es importante que no solamente es recurrir al financiamiento, y por eso estamos compartiendo estos últimos minutos haciendo relevancia en estos aspectos. El financiamiento es central porque es la única forma de cruzar esta etapa. Pero será insuficiente si la administración de este financiamiento no nos permite llegar a esa iniciación de actividades. Y en esta etapa es la que igualmente, y es la razón por la cual acompaño al equipo de TITL en esta exposición. Y tres, redefinir los objetivos, resolviendo preguntas. Lo planteo, las respuestas las tendrán ustedes y los podremos compartir posteriormente. ¿Cuáles son los escenarios factibles para redefinir nuestras operaciones? ¿Cuál será ese nuevo comportamiento del viajero y turista, ¿no?, en esta nueva forma de relacionarnos, como cada vez lo escuchamos más latente? ¿Qué tipo de reingeniería debe hacerse con los productos y servicios para acomodarse a esa nueva realidad? Y por último, ¿qué nuevas habilidades deberán de desarrollar nuestros colaboradores para ajustarse a esa nueva realidad? Entonces, resumo y con esto concluyo, estimados participantes. En primer lugar es el acceso al financiamiento, y una vez tomado ese financiamiento, redefinir las actividades para hacer uso lo más eficiente de ese financiamiento con un único objetivo, y este es transitar en esta etapa de grave crisis, pero principalmente tener las condiciones de poder reiniciar las actividades en las condiciones más aceptables, valga las circunstancias que estamos cubriendo. Esto es lo que queríamos compartir. Les agradecemos su asistencia y nos encontramos a su disposición para las consultas que crean convenientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Hemos recibido muchísimas consultas, más de 70 consultas. Se tratarán de englobar y responder de la mejor forma posible. Doy el pase al doctor Carlos Torres para que inicie la solución de las preguntas. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí se te escucha. Ya, perfecto.
A ver, sí, tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de responder la mayoría de ellas, aunque hay varias que se repiten, ¿no? Por ejemplo, esta nos dice, quienes se han acogido al Reactiva o FAE-MIPE no pueden acogerse al FAE Turismo, aún siendo más beneficioso. Entonces, la respuesta aquí es que tal como está la norma, no pueden, ¿no? No pueden porque la norma establece como uno de los requisitos para acogerse el no haberse acogido a Reactiva o al FAE-MIPE, ¿correcto? Entonces, tal como está la norma, no se podrían acoger. Ustedes me dirán, bueno, pero parece un contrasentido, ¿no? Porque si están sacando un programa, un fondo especial para el sector turismo, yo soy del sector turismo, antes me acogía a un FAE-MIPE o al Reactiva porque no había otra posibilidad, hoy yo quisiera pasarme al FAE Turismo, ¿no? Como les digo, las normas están así, mientras se mantengan no va a ser posible, o sea, una entidad del sistema financiero no va a darle trámite a su solicitud. Es más, ustedes van a tener que presentar una declaración jurada donde manifiestan que no tienen no han accedido a ningún crédito de Reactiva o del FAE-MIPE. Mi opinión es que esta norma debería variar inmediatamente, debería modificarse para permitir que quienes hayan accedido al Reactiva o al FAE-MIPE puedan, ¿no? Como les decía yo, trasladarse al FAE Turismo, ¿no? Que les da más beneficio en el sentido de un mayor plazo. Algunos nos preguntaban también por ahí, ¿son más competitivas las tasas que el Reactiva o el FAE-MIPE? Aún no lo sabemos. No lo sabemos, ¿por qué? Porque todavía no se ha celebrado el contrato de fideicomiso con COFIDE, COFIDE no ha facilitado los fondos, los bancos y las cooperativas interesadas en participar todavía no han entrado a este proceso de subasta para determinar cuál es la mejor tasa. Recién cuando se produzca eso podremos hacer comparaciones a nivel de tasa y ver cuál es mejor. Lo único objetivo que tenemos es que a nivel de plazo, es el plazo más amplio que se está dando, de 5 años y hasta con 18 meses de gracia. Otra pregunta dice, un trabajador independiente del sector turismo que emite recibos por honorarios, ¿puede acogerse al FAE-MIPE? La respuesta es no, ¿no? Lamentablemente el FAE-MIPE está diseñado exclusivamente para los que realizan actividad empresarial, sea como persona natural con negocio, o sea como persona jurídica, ¿no? Pero en ambos casos son generadores de rentas de tercera categoría, y un profesional del turismo que trabaje de manera independiente generaría rentas de cuarta categoría y no estaría comprendido en la norma, ¿no? Otra pregunta dice, ¿una empresa que realizó suspensión perfecta a uno o todos sus trabajadores puede acogerse al FAE Turismo? La respuesta es que sí, aunque por aquí me dicen que cuando fueron a averiguar al FAE-MIPE le dijeron que no accedía, ¿no? En realidad la respuesta es que sí puede acogerse, porque no está dentro de las causales para ser excluidos de este FAE Turismo, ¿no? Es más, muchas empresas han tenido que llevar a cabo esta suspensión perfecta de labores con uno o con varios de sus trabajadores, así como ha señalado Julio Castillo, han tenido que de repente renegociar contratos, renegociar términos con los proveedores, con los mismos bancos, ¿no? Entonces no está como una causal para que les nieguen la posibilidad de acceder al FAE Turismo. A ver, otra pregunta. El que ya accedió a Reactiva, FAE ya tiene apoyo, ¿para qué querrían nuevamente volver a pedir al FAE Turismo y por qué se los darían si aún hay miles que no hemos podido acceder a nada? Bueno, claro, el que ya accedió, ¿no? El que ya accedió estará mirando de pedir más si es que todavía está dentro de la capacidad de pedir un mayor volumen de crédito, ¿no? Por decir algo, si el programa les permitía pedir hasta 100 y conservadoramente pidieron solamente 50 y están en un Reactiva o un FAE, es posible que estén pensando en pedir un monto adicional. También por lo que les decía hace un momento, si llega a ponerse operativo el FAE Turismo, hay buenas tasas, ven ustedes que el plazo es mucho mejor que el del FAE-MIPE, es otra motivación para tratar de trasladarse al FAE Turismo, que esperamos sea posible en la medida que las normas se flexibilicen,
porque si no, de lo contrario, tendríamos que pensar en llegar al extremo de, ¿y qué pasa si yo como FAEMIPE decido entonces que había accedido el dinero, lo tengo guardado porque todavía no sabía cuándo iba a volver a operar, decido devolverlo, ya no tengo crédito por el FAEMIPE, entonces me voy al FAETurismo? Miren, sería un caso extremo, ¿no? Ahora correríamos de repente el riesgo de devolver el dinero del FAEMIPE y cuando vayamos por el FAETurismo, la entidad del sistema financiero nos dice que no calificamos. Habría un riesgo. Otra pregunta. ¿Cuál es el monto mínimo que pueden dar de este FAETurismo? En realidad no se estableció un monto mínimo, ¿no? Se estableció hasta un monto máximo de 750.000 soles, como máximo, ¿no? Pero como dijo la doctora Benítez, eso depende del volumen de ventas o de las operaciones del sistema financiero que tiene la micro o pequeña empresa del sector turismo. Otra pregunta. Nos preguntan cuál es el porcentaje de comisión del préstamo FAETurismo, debido a que se ha indicado que este será mayor que Reactiva. Bueno, como lo hemos adelantado, aún no podemos hacer ningún comentario sobre esto porque estamos en una etapa todavía bastante inicial. Miren, no obstante que la norma que ha dado nacimiento al FAETurismo es el decreto de urgencia 076, que fue publicado el 30 de junio, recién el 11 de agosto se ha aprobado el reglamento operativo del FAETurismo. Y todavía falta, pues, este contrato de fideicomiso entre COFIDE, con las instituciones del sistema financiero, que se haga la subasta para determinar las tasas que van a existir, y recién ahí podremos saber si a nivel de tasas es más competitivo o menos competitivo. Tramitar el FAETurismo a través de una cooperativa es lo mismo que a través de un banco. A ver, efectivamente estos fondos de apoyo, en este caso a las micro y pequeñas empresas del sector turismo, van a ser canalizados a través de empresas del sistema financiero y a través de cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito no forman parte del sistema financiero. Y no forman parte del sistema financiero por una sencilla razón. Las cooperativas de ahorro y crédito no están autorizadas a operar con recursos del público. ¿Ok? Entonces, la persona que quiera obtener fondos del FAETurismo a través de una cooperativa de ahorro y crédito que haya entrado en este sistema, tendrá que convertirse en socio de la cooperativa. O sea, las cooperativas de ahorro y crédito solo operan con sus socios, ¿no? ¿Y quiénes pueden ser socios de las cooperativas de ahorro y crédito? Las personas naturales, sin duda, pero también las personas jurídicas que califican como micro o como pequeña empresa. O sea, que calza perfectamente, ¿no? Entonces, en el caso de acudir a un banco, la relación es una relación de proveedor-consumidor, ¿no? La MIPE es un cliente del banco, y si opta por ir por una cooperativa de ahorro y crédito, su relación será asociativa. Tendrá que ingresar como socio de la cooperativa y en su condición de socio de la cooperativa solicitar el crédito bajo las condiciones de este FAETurismo. A ver, una última pregunta. ¿Qué pasa con aquellas que nunca han tenido ningún subfinanciamiento, como el caso de mi empresa, ¿no? En realidad eso va a ser objeto de calificación por parte de la entidad del sistema financiero, ¿no? Lamentablemente no hemos tenido muy buenas experiencias con las empresas del sistema financiero, y en eso tal vez las cooperativas de ahorro y crédito sean un poco más, permitan un mayor acceso, ¿no? a los fondos. Ya hay cooperativas de ahorro y crédito que, por ejemplo, han tramitado o han operado con los fondos del FAEMIPE. No lo han podido hacer a través de Reactiva porque no estaban habilitadas para actuar en el Reactiva, ¿no? Aunque hay informaciones que nos están llegando de que es probable que Reactiva también termine siendo canalizado a través de cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, va a ser la empresa del sistema financiero o eventualmente la cooperativa de ahorro y crédito la que los evalúe. No necesariamente es indispensable haber tenido financiamiento en algún momento de la vida económica de estas empresas, que será objeto de la evaluación que hará la empresa del sistema financiero.
y solo es para contribuyentes de renta de tercera categoría, sí, lamentablemente, como les dijimos, está dirigido para personas naturales con negocio y personas jurídicas que califiquen como micro o pequeña empresa. Ok, creo que voy a dar más bien pase ya a Joana Benítez para que siga con las demás consultas específicas, Silvia. Bueno, a ver, para continuar con la absolución de preguntas, hay una que menciona si una empresa no se encuentra en la calificación de normal, puede acceder al financiamiento. Y bueno, como mencioné, la empresa el 29 de febrero del 2020 puede encontrarse en la calificación de normal, que no presenta un atraso mayor en sus créditos de mayor a 8 días, o puede estar en la calificación de CPP, que es con problemas potenciales, que va de 8 a 30 días, y esa calificación se toma en cuenta al 29 de febrero del 2020. Entonces, si presenta una calificación distinta de las mencionadas, ya no va a poder acceder al financiamiento. Por ejemplo, si está en la calificación de pérdida, ya no podría acceder al financiamiento. Una empresa que realizó suspensión perfecta a uno o todos sus trabajadores pueden acceder al FAE Turismo. Bueno, la normativa del FAE Turismo no te señala como restricción para acceder al financiamiento que la MIPE se haya acogido a una suspensión perfecta. En ese contexto, si la empresa se ha acogido a esta suspensión, y de igual forma podría acceder al FAE Turismo. Otra pregunta es sobre los requisitos para acceder a un financiamiento. Y bueno, como les había mencionado, los requisitos es que requieran capital de trabajo, y 2, lo que mencioné, la calificación de riesgo, ¿no? Que se encuentren en la calificación de normal o con problemas potenciales al 29 de febrero del 2020, de acuerdo a la clasificación de riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros. Otra consulta es si una empresa no está registrada como agencia de turismo, sino como comercializadora de servicios, se puede acoger a alguno de estos programas. Bueno, como le mencioné, la norma, el anexo del reglamento operativo del FAE Turismo te señala un anexo con todas las actividades de turismo que se encuentran comprendidas dentro del alcance de la norma y que podrían ser beneficiarias de este financiamiento. En ese contexto, si una empresa no está registrada como agencia de turismo o como cualquier otra actividad que se encuentre dentro de este anexo, no va a poder acceder a este financiamiento. En ese sentido, si está actualmente registrada como comercializadora de servicios, no va a poder acceder a este financiamiento. ¿Hasta cuándo una empresa podrá solicitar un préstamo a los bancos? Bueno, se va a poder solicitar este financiamiento hasta el 31 de diciembre del 2020. Ahora, no solamente los bancos quizá van a ofrecer este financiamiento, sino es muy posible que también lo canalicen las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas, de acuerdo a si participan o no. Hay otra consulta: las que hemos obtenido préstamos de Reactiva, ¿el cronograma se podría adecuar al del FAE Turismo? Y la respuesta es no. Si ya obtienen un crédito, ya tienen un financiamiento, ya sea con Reactiva o FAE MIPE, se tienen que acoger a las condiciones de su contrato. No pueden ahora acogerse a las nuevas características o condiciones de este financiamiento, porque son especiales y solamente rigen para aquellos que obtengan este financiamiento del FAE Turismo. Si una empresa le dieron Reactiva sin solicitarlo, solo la entidad financiera lo tramitó y con un monto mínimo de 2.000 soles, y te comunican que saliste calificado y tu desembolso ya no accedió al FAE MIPE. Bueno, si la MIPE accedió al financiamiento, es decir, el banco lo calificó y le dice: tienes un financiamiento disponible de un determinado monto. Y si la MIPE lo acepta, este financiamiento, ya no podría acceder a otro financiamiento.
Ahora bien, si no accede a esta solicitud que el banco le ha propuesto y rechaza este crédito, sí podría acceder a cualquiera de los otros financiamientos. Y en este caso sí podría acceder al FAE Turismo. ¿Qué pasa si una empresa nunca ha sacado anteriormente un préstamo y por tal motivo no tiene calificación? Bueno, si no tiene calificación, al 29 de febrero del 2020, como mencioné, se va a tomar la calificación de los 12 meses anteriores a la solicitud del crédito, es decir, del ejercicio anterior. Ahora, si no tiene una calificación, pues no va a poder acceder al financiamiento. Ahora hay otra pregunta, si FAEMIPE es solo para contribuyentes de renta de tercera, y la respuesta es afirmativa, sí. Aquellas personas naturales que no se encuentren, que no tengan, que no presenten renta de tercera categoría, no van a poder acceder. Es decir, aquellas que estén por recibos por honorarios, no van a poder acceder al financiamiento. Consulta, mi agencia es nueva, no tiene historial crediticio y la formé días antes de iniciar la pandemia. ¿Podría acceder al FAE? Bueno, la respuesta, como ya había mencionado en la parte de la exposición, es que no van a poder acceder al financiamiento aquellas empresas que se han constituido recién en el ejercicio 2020, por cuanto uno de los requisitos para calificarlas es no solamente, y para calcularles el monto máximo a ser otorgado, es de acuerdo al promedio mensual de capital de trabajo del ejercicio 2019 o el promedio de venta del ejercicio 2019. En este contexto no podría acceder a este financiamiento. Las empresas que hayan recibido el Reactiva podrán migrar al FAE Turismo, y como ya les había mencionado el doctor Carlos y yo anteriormente, no. Una empresa que ya ha accedido a cualquiera de los otros beneficios como Reactiva o FAE-MIPE no podría acceder al FAE Turismo. Incluso, como les mencionó, cada MIPE, al momento en que accede al financiamiento del FAE Turismo, les hacen suscribir una declaración jurada en la cual señalan que no han obtenido financiamiento del FAE-MIPE o de Reactiva. Hay otra pregunta, si el representante legal de la empresa estuvo bien en el sistema financiero hasta febrero del 2020 y ahora está en rojo, ¿puede su empresa ser beneficiaria del FAE Turismo? Bueno, la calificación de riesgos que se realiza para verificar si califica o no como empresa beneficiaria no se hace sobre el representante legal, sino se realiza sobre la empresa. Ahora, sí va a ser materia de calificación cuando una persona natural con negocio lo requiera, ¿no? Pero si estamos hablando de una persona jurídica que solicita un préstamo, su representante legal está en rojo, tiene una mala calificación, no va a ser materia de imposibilidad para poder acceder al financiamiento, ¿no? ¿Habría alguna observación si mi empresa no trabaja con ciertos bancos o si mi monto es un monto no tan elevado? ¿Es posible que las entidades financieras pongan ciertas cláusulas de acuerdo a sus políticas o es que solo asumen parámetros de COFIDE? Bueno, ¿habría observación si mi empresa no trabaja con ciertos bancos? Bueno, no es necesario, no sé si se refiere a esto la pregunta, pero no es necesario que, por ejemplo, si yo solicito el crédito al BCP, no es necesario que yo sea cliente previamente de ese banco para poder solicitar el financiamiento. Yo puedo ser cliente del BBVA y solicitarlo al BCP o al Interbank o al Scotiabank. No es necesario ser cliente de esa entidad financiera para poder solicitar el financiamiento o acceder al mismo. O, por ejemplo, si yo soy cliente yo soy socia de una cooperativa de ahorro y crédito, y la cooperativa no está brindando, no está canalizando estos recursos del FAE, y yo lo solicito a una entidad del sistema financiero, sí, no es necesario que esta persona sea cliente de ese banco, como ya había mencionado. O si mi monto no es tan elevado, por ejemplo, si
no sé si se refiere al monto de la cuenta corriente que tiene la entidad financiera, eso no va a ser materia de calificación. Es posible que las entidades financieras pongan ciertas cláusulas de acuerdo a sus políticas. Se refiere a las cláusulas que van a ir al contrato. Bueno, en la parte de restricciones van a ir las mismas que figuran en el reglamento operativo del FAE Turismo, que son algunas de las que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, que no haya accedido a un financiamiento del FAE o Reactiva, o que no sea una persona vinculada a empresas de sistema financiero o a la copa que le otorga el crédito, o que no haya sido inhabilitada por el Tribunal de Contrataciones, entre otras. Sí, estarán dentro del contrato, pero adicionalmente las empresas del sistema financiero pueden señalar en los contratos otro tipo de restricciones. ¿Qué pasa si la EIRL no tiene clasificación para el representante legal? Lo incluyeron en rojo en las centrales de riesgo, que bueno, es lo mismo en lo que le señalaban, ¿no? Que la calificación es a la empresa, ¿no? A la clasificación que tenga la empresa. ¿Qué pasa si a la fecha no nos han aprobado el crédito de Reactiva, podemos volver a presentar para el FAE Turismo? Sí, si actualmente tienen, por ejemplo, se están evaluando en una empresa, en algún banco o cooperativa, para acceder a alguno de los financiamientos y a la fecha no han accedido al mismo, sí podrían postular para ver si califican al FAE Turismo. Mientras no les hayan otorgado el financiamiento, van a poder postular a cualquier entidad financiera y a cualquiera de los financiamientos para ver, digamos, en cuál pueden resultar beneficiarios. Ahora bien, si una les aprueba, por ejemplo, el FAEMIPE les aprueba, ya tendrían que desistirse de las otras solicitudes porque ya no podrían acceder a 2 financiamientos a la vez, pues en cada uno de ellos le van a hacer firmar una declaración jurada de que no hayan obtenido otro financiamiento y en ese caso estarían prestando una declaración falsa. Bueno, eso es todo por mi lado y le doy pase a Julio del Castillo para que pueda absolver algunas consultas adicionales. Bien, gracias, Joana. Brevemente, había apuntado en 3 extremos las consultas que me habían realizado. La primera, y es, ¿qué bancos o qué entidades financieras? Creo que ya se ha comentado, aún todavía no se ha definido o no han identificado los bancos que van a operar. Cada banco va a dejar su propuesta para poder acceder a este tipo de líneas, sean bancos, financieras, cajas municipales o cajas rurales, igualmente van a poder acceder a este financiamiento. Así que hay que estar pendiente para poder ir evaluando a todas estas entidades. 2, ¿cuáles son las tasas de interés a las que vamos a poder acceder? Si bien el tema de FAE Turismo aún no ha habido ninguna subasta, pero tomando como referencia la subasta de FAEMIPE, ¿no? y Reactiva. En el caso de Reactiva han estado las tasas alrededor del 1%, y en el caso del FAEMIPE las tasas máximas han llegado alrededor del 5%, y estas son tasas a todo costo, es decir, está incluyendo la tasa de interés y los costos asociados al desenvolvimiento de la operación de crédito. Así que esas son las tasas que tenemos como referencia. Habría que verificar porque igualmente van a haber subastas para este tipo de productos. 3, con respecto a las condiciones que debe cumplir cada empresa, ya la doctora Benítez y el doctor Torres han hecho referencias, pero en la práctica las mediciones sobre la experiencia del 2019 y la foto a febrero 2020, definitivamente para todas aquellas empresas que a partir del inicio de la pandemia han estado enfrentando circunstancias de dificultades económicas y por lo tanto han caído en incumplimientos, definitivamente este tipo de resultados en estos últimos meses no deberán de ser considerados por la entidad financiera. 4, ¿debemos tener expertise en el financiamiento, en el sistema financiero para acceder? No. Definitivamente las empresas que requieran y cumplan los requisitos van a poder acceder sin necesidad de haber tenido una experiencia previa dentro del sistema financiero. Y por último, en este aspecto, todos los bancos que podrían, o bancos, o financieras, o cajas municipales, o cajas rurales, que puedan acceder y facilitar estos fondos, cada uno va a implementar sus criterios en términos de atención de clientes, pero en realidad todos deberían de ofertar este producto, hay que estar atentos. Y por último,
recomendaciones en el uso, y bueno, insisto nuevamente, hay que tener primero hay que hacer todo el esfuerzo para acceder a estas líneas de financiamiento. Lo central, es lo primero que puedo recomendar, es ver y estar cuidadosos en todos los requisitos que hay que cumplir y tener todo listo para poder acceder y lograr obtener este financiamiento. Es lo primero que puedo recomendar. Lo segundo, a la par y en la misma velocidad con la cual se requieren estos fondos, es hacer una adecuada planificación. Sin estos fondos van a diluirse de una manera muy rápida y perjudicial, porque luego viene el momento del pago, ¿de acuerdo? Y lo tercero, evidentemente, es construir unas condiciones para poder estar prestos para este reinicio de actividades. Por lo tanto, yo lo veo en 3 etapas. En lo urgente, en lo inmediato, el acceso al financiamiento. Inmediatamente después, el manejo adecuado y pulcro de estos fondos con la intención de sostener la operación hasta el momento de la operatividad. Y 3, una vez iniciada esa operatividad en condiciones absolutamente nuevas de las que antes habíamos observado. Bien, creo que con esto estamos cubrir las preguntas que tenían en general y ya tenemos cubierto el tiempo. Gracias, Silvia. Gracias, Julio. Agradecemos a nuestros 3 expositores, doctor Carlos Torres Morales, doctora Joana Benítez Iriarte y el economista Julio del Castillo Vargas. Hemos visto que han habido muchísimas preguntas, lamentablemente no han podido ser contestadas todas por motivos de tiempo. Probablemente estaremos convocando a otro webinar sobre el mismo tema debido a la gran convocatoria que hemos tenido, a la gran asistencia que hemos tenido. A todos ustedes les agradecemos su presencia el día de hoy y esperamos encontrarnos en otros eventos. Muchísimas gracias y muy buena salud para todos. Seguimos adelante. Hasta luego.